Buenos días a todos. Vamos a dejar un minuto más para que todo el mundo termine de conectarse a la sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Encantada de saludaros y bienvenidos. Empezamos ya, que la verdad es que hoy la mayoría habéis sido muy puntuales. Y bueno, primero me presento, soy Paula Torralba, algunos ya me conocéis de pasados webinars. Soy quien lleva la comunicación en Arbet y las asociaciones que forman parte de Arbet, ASFEL, ASEBAN y COFEARCE. Y bueno, en primer lugar, voy a explicaros un poco cómo va a transcurrir la sesión. El turno de preguntas lo dejaremos para el final, por tanto tenéis tres opciones para poder hacernos las preguntas que tengáis. Una opción es levantando la mano, que lo tenéis en el menú opciones. Con esa opción lo que hacemos es, os damos entrada a través del micrófono y entonces podéis hacer vuestra cuestión de viva voz. La otra opción es preguntas y respuestas, ahí la escribís y entonces os la contestamos. Y por último, la opción del chat. El chat quizá es lo que más cómodo resulta y nada, al final de todo, como he dicho, yo leeré las preguntas y Jacobo o Manolo os las contestará. Nada, queremos eso, que transcurra de forma ágil y por eso lo solemos dejar para el final. Y luego, por otro lado, también lanzaremos unas votaciones antes de que Jacobo empiece con su intervención y también al finalizar, antes de la ronda de preguntas, para ver si tenéis experiencia en el mercado de Emiratos Árabes, formas de acceso en las que os gustaría entrar. Y bueno, si no os importa, que sepáis que estamos grabando la sesión y la dinamizaremos en nuestro canal digital, además de pasaros la presentación, la grabación, en un par de días, junto a un informe detallado de la evolución del sector al que pertenezcáis, al que estéis asociados. Vale. Bueno, nada, como ya sabéis, este webinar es sobre Emiratos Árabes Unidos y qué te ofrece para tu empresa. Voy a pasar a presentar a Manolo Herrero. Manolo es director de Arbet, lleva más de 30 años al servicio de la agrupación y bueno, es experto en comercio exterior y es quien mejor conoce nuestros servicios de internacionalización para empresas. Por otro lado está Jacobo Mato. Jacobo es especializado en consultoría internacional y con base en Dubái, cubriendo Oriente Medio y Norte de África durante los últimos 13 años. Colabora con VSV Euroglobal a través de Tanmilla Business Partners. Y por último, yo, que ya me he presentado. Ahora voy a dar paso a Manolo porque os va a presentar un pequeño análisis que hemos hecho de los sectores, ¿vale? Y después ya Jacobo os contará un poco el contexto actual en Emiratos Árabes, comercio exterior, los sectores explicado de otra forma con otros datos y conclusiones y recomendaciones para entrar en el mercado. Ahora doy paso a Manolo. Muchas gracias. Gracias, Paula. Nada, buenos días a todos, bienvenidos. Y como sabéis por los últimos webinars, los que habéis participado, los que no, nuestro objetivo como asociación, primero es daros un conocimiento de cómo está el mercado a nivel general, pero principalmente donde nos queremos centrar es en la parte sectorial, ¿vale? Para eso somos una asociación, somos asociaciones sectoriales reconocidas por el ICES y por la Secretaría de Estado y queremos hacer un enfoque muy sectorial y bueno, después de que conozcáis cómo está evolucionando el mercado general y sectorialmente, pues ofreceros distintas oportunidades de cómo introducirse en el mercado. Antes de darle paso a Jacobo, yo sí que me gustaría pues daros a conocer pues una serie de información muy sectorial, ¿vale? Como os he dicho al principio, donde nosotros queremos que esto se enfoque, ¿vale? De cómo está evolucionando. Esto es una breve información. Cuando os mandemos el vídeo y el audio, os haremos llegar un informe muy completo sobre cómo está evolucionando sectorialmente y por partida arancelaria las exportaciones a Emiratos Árabes.
Vamos a empezar muy brevemente por sectores. El primero que tenemos es de ferretería y bricolaje. Aquí vemos lo que es el volumen de exportación de la Unión Europea a Emiratos Árabes de los últimos años. Y como vemos, pues bueno, el sector de ferretería, que inicialmente tenía un crecimiento, incluso antes de la pandemia ya estaba teniendo una bajada. En 2020, pues la bajada ha sido importante. Estamos hablando de un 10,72% de las exportaciones de la Unión Europea global, ¿vale? A lo que ha sido Emiratos Árabes, ¿vale? Luego, bueno, pues vemos que Italia, sobre todo Alemania, es el principal país de la Unión Europea que exporta a Emiratos Árabes. Luego está Italia, y bueno, como vemos debajo, pues España pues está en el 9º lugar, ¿no? Como país de la Unión Europea que exporta a Emiratos Árabes, un poco en la línea del resto, ¿vale? Luego vamos a pasar a lo que sería el tema de aranceles. Eso lo vamos a tener para todos los sectores, lo vamos a ampliar más en el informe. Pues un poco veis el arancel de las distintas partidas arancelarias, las más significativas, ¿no? de lo que es el sector de ferretería y bricolaje, el arancel y el IVA que se paga cuando exportamos a Emiratos Árabes, ¿vale? El siguiente que vamos es el sector de equipamiento de baño. Como vemos, pues bueno, la evolución no era excesivamente positiva. En el 2018 la bajada fue muy importante, estamos hablando de una bajada de un 27% de las exportaciones de la Unión Europea a Emiratos Árabes, pero como podemos comprobar desde el 2019 y sobre todo en 2020, a pesar de la pandemia, las exportaciones de equipamiento de baño a Emiratos Árabes ha crecido de una manera importante, ¿vale? Pues bueno, esto es algo a tener muy en cuenta. Luego tenemos, pues bueno, España aquí en este caso de equipamiento de baño sí que estamos en el 3er lugar, pero bueno, Alemania, Italia en este caso sigue siendo el principal proveedor de Emiratos Árabes, luego está Alemania y luego estamos nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, en este sector sí que estamos mejor posicionados que lo que podría ser ferretería. Aquí tenemos lo mismo, el tema de arancel, el porcentaje es el mismo que en el sector de ferretería. Y luego pasamos a lo que es el sector de limpieza. En el sector de limpieza, pues bueno, es un poco más dispar. En 2016 hubo un incremento importante, bajó en el 2017, bajó en el 2018, subió en el 2019 y en el 2020, bueno, no ha sido la bajada de otros sectores, pero bueno, estamos ahí posicionados. Lo que ocurre es que, bueno, pues España en este momento, pues la posición que tiene no es la más idónea. Estamos en el puesto 7, dentro de la Unión Europea, y también volvemos a tener otra vez a Italia y Alemania en el primer lugar, ¿vale? Y también tenemos aquí lo mismo, lo que es el arancel y el IVA, excepto el producto de máquina y herramienta de amolar y pulir, el resto también estamos en el 5%. Bueno, pues esta información creo que es importante y sobre todo lo que queremos hacer en valor es que es sectorial, ¿vale? que es nuestro objetivo. Y yo personalmente quería transmitiros a todos una reflexión en voz alta, ¿no? Es decir, como estamos viendo en todos nuestros sectores, Italia y Alemania están posicionados siempre en todos los sectores, en estos y seguramente en muchos más, en un primer lugar, ¿vale? Y pues sí que me gustaría, como digo, hacer esa reflexión, ¿vale? Italia, ¿por qué? Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Los italianos siempre llegan antes que nosotros, desde mucho tiempo, gracias a Dios, eso está cambiando, pero Italia ha hecho una cosa que lo hace muy bien, ¿vale? Es decir, nosotros no lo hacemos tan bien, y es la colaboración entre empresas. Es decir, cuando los italianos quieren entrar en un mercado, se juntan un grupo de empresas, queremos entrar aquí, vamos a invertir todos y vamos a ir como Fuenteovejuna, todos a uno, ¿no? Vamos a atacar ese mercado, invierten, y yo, desde mi punto de vista profesional, creo que es uno de lo porque le está funcionando muy bien, ¿no? Esa colaboración entre empresas. Alemania, todos sabemos que también, como hemos visto, está muy bien posicionada, y Alemania tiene algo que desde siempre hemos dicho en la asociación y en instituciones. Desde mi punto de vista, Alemania tiene una ventaja y es el tamaño de las empresas. Un tamaño más potente, con unos recursos humanos y económicos más potentes que los nuestros, además, por supuesto, de una imagen país, de un producto de calidad. Siempre han tenido esa situación, pero desde mi humilde aportación creo que tienen una carencia, y es que tienen siempre un precio alto. Bueno, pues yo creo que ahí, creo que España cada vez estamos aportando pues un producto de más calidad, de más innovación, de más diseño, y bueno, pues dentro de la Unión Europea podemos, como en muchos países nos tienen como el país europeo con unos precios más económicos. Bueno, pues debemos de aprovechar esa situación, pero yo quería un poco reforzar esta situación.
Y nada, yo a partir de ahí ya paso a Paula, te dejo Paula, yo, luego al final hablaremos de distintas opciones y oportunidades que podemos ofrecer. ¿Vale? Muy bien, gracias Manolo. Bueno, antes de dar paso a Jacobo, vamos a hacer una pequeña votación para que más o menos nos pongamos en contexto y veamos la experiencia que tenéis en Emiratos Árabes. Vamos allá. Vale. ¿Tienes experiencia en el mercado de Emiratos Árabes Unidos? Dejamos un tiempo para que contestéis. Dejamos un poquito más. Vale, muy bien. Vamos a dejar 2 segunditos más. Perfecto. Muy bien. Bueno, como podéis observar, bueno, en la parte grabada, ¿vale? Lo que es la grabación del vídeo, esta parte de las votaciones no aparece, entonces también es una ventaja de participar aquí en el webinar. Y bueno, como podéis observar, la inmensa mayoría sí tiene experiencia en Emiratos Árabes Unidos. Y nada, ahora le dejo el turno a Jacobo. Jacobo, puedes compartir tu presentación. Y bueno, él os contará todo sobre el mercado de Emiratos Árabes Unidos. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero, a Arbet por darme la oportunidad de poder ayudar a la asociación y, por supuesto, a todas y cada una de las empresas que estáis ahora mismo activas y conectadas a este webinar. Y, bueno, pues me gustaría hablar un poco más en detalle sobre los sectores, que creo que es algo muy importante y de las razones principales por las que estáis conectados, y más adelante sobre otros aspectos para clarificar lo máximo posible y ayudar lo máximo posible en este mercado. Pues comenzando con la situación política en los Emiratos Árabes Unidos, entiendo que la mayoría de las empresas ya conocéis este mercado. Por lo que es un país con 7 emiratos y prácticamente esos 7 emiratos están dirigidos por 2 jeques, ¿no? Tanto el jeque de Abu Dhabi, que es donde está la capital, y el jeque de Dubái. Son los 2 principales decision makers del país y, bueno, prácticamente todas las decisiones están bajo sus manos, ¿no? Como podéis ver en la balanza comercial que aparece en la presentación, pues en 2020 ha sido negativa, pero obviamente, dado la situación actual, COVID y demás aspectos, pues es algo desgraciadamente normal globalmente, ¿no? Al margen, a lo mejor, de China, ¿no? Yo creo que el resto del mundo está prácticamente en la misma situación. Pero bueno, lo importante es que las expectativas de futuro son buenas y es uno de los aspectos que vamos a repasar ahora durante la presentación. Muy bien. Las particularidades generales de este mercado, la principal, diría yo, son las relaciones personales. Los últimos 13 años que llevamos ayudando a empresas en este mercado, nos hemos dado cuenta que la relación personal y cercana, ya sea con el cliente, el distribuidor o cualquier empresa con la que se deba de trabajar para poder hacer negocios, es fundamental. Por otro lado, son mercados, como sabéis, que desgraciadamente no son a corto plazo. Necesitan un trabajo normalmente a medio o largo plazo. Hay que trabajarlos muy de cerca y trabajar en reuniones personales, estar en ferias, invertir tiempo y esfuerzo para poder sacar rendimiento. Es un país muy competitivo, donde no únicamente está Europa, está prácticamente todo el mundo intentando hacer negocio. Y por eso, pues bueno, es un mercado que se tarda más, ¿no?, en conseguir éxitos. Y a su vez, como he indicado antes, la asistencia en ferias, acciones comerciales, agendas es muy importante y es algo que vamos a repasar ahora en las siguientes diapositivas. Como sabéis, es un país de alrededor de unos 10 millones de habitantes, con una renta per cápita muy elevada, al margen de la renta per cápita que tiene el 50% de la población, que es procedente de la India y de Pakistán. Pero la renta per cápita media es muy elevada con respecto a otros países del mundo. Efectivamente, como hemos dicho, durante el 2020 pues, su Producto Interior Bruto bajó, pero bueno,
parece que el 2021 se recupera y las expectativas de futuro pues, son positivas. El 90% del Producto Interior Bruto está concentrado entre Dubái y Abu Dhabi, que como sabéis Abu Dhabi, ya he mencionado antes, la capital, y Dubái es el centro principal de negocios. Es una economía basada en el petróleo, más de un tercio de su economía está basada en este sector. Sin embargo, Emiratos como Dubái, por ejemplo, es una economía más basada en el turismo, en el trading con otros países, así como el sector servicios y otros sectores que podéis ver que están aquí mencionados en la presentación. Hablando sobre el comercio exterior, bueno, pues Dubái es una economía muy abierta, es una economía extremadamente cosmopolita. Hay empresas prácticamente, o yo diría, de todo el mundo. Desde europeas, americanas, latinoamericanas, asiáticas, por lo que las exportaciones son efectivamente súper abiertas, ¿no? Aunque haya habido una caída del petróleo muy importante en los últimos años, la exportación y reexportación sigue siendo altísima, ¿no? La reexportación en Dubái es más de un 20%. Eso quiere decir que todo lo que el 20% de las materias o productos que entran en Dubái, más del 20% sale a otros países como África o Asia. Así que es un punto de reexportación importantísimo. Por otro lado, hablando de la distribución del comercio en el país, de nuevo, un tercio de la economía está basada en el petróleo. Japón es el cliente principal que compra el producto a estos países. Y en cuanto a economía no petrolera, los países principales aliados o socios de Emiratos son China y la India. Hablando más en concreto sobre los sectores en cuestión en los que están vuestras empresas, hablando de la ferretería y el bricolaje, por ejemplo, podemos ver que en los últimos 5 años, según fuentes locales del sector, está teniendo un crecimiento medio de un 15%. A pesar de la volatilidad que ha habido en los últimos años, como bien ha explicado Manolo, debido a la situación actual y otras circunstancias. El valor total del mercado está alrededor de más de $1 billón en 2018 y como podéis ver, el 70% es importado a Dubái principalmente y el 30% reexportado a otros países como hemos dicho, África o Asia. Principales socios comerciales globalmente, como podéis ver, es Estados Unidos y China, y europeos, como bien ha dicho Manolo de nuevo, Italia y Alemania están en la cabeza. Un importante dato a destacar es que India, por ejemplo, corresponde a más del 50% de ese valor comercial durante el 2018. Es importante que en este sector en los últimos años han abierto grandes tiendas de retail. Como podéis ver, hemos mencionado varios nombres ahí, como Speedex, Ace o Kivic. Estas empresas han sido recientemente abiertas. Han abierto grandes tiendas en zonas muy icónicas y esto quiere dar, obviamente, da una indicación de que el sector está teniendo mucho movimiento, ¿no? Aparte de estas grandes tiendas, existen multitud de pequeñas empresas que venden, por así decirlo, en paralelo. Dubái es un mercado que tiene un mercado paralelo muy interesante y muy importante. No únicamente las grandes empresas o distribuidoras son las que hacen negocio aquí. Hay empresas pequeñas que hacen de traders y que, bueno, pues mueven mercancía no únicamente en Emiratos, sino desde aquí la reexportan a otros países, por la que también se pueden hacer, con las que también se pueden hacer negocio. Y por otro lado, algo que hemos querido destacar, donde existe mucha ferretería de bricolaje y es un punto comercial importante con mucho crecimiento, es un centro comercial llamado Dragon Mart, que se abrió alrededor, si no me equivoco, de unos 6 u 8 años, en el que se puede encontrar mucho producto de China de este sector, que se vende en este mismo país o también se reexporta a países
de otras regiones. Un dato muy importante es que el 80% de productos de ferretería y bricolaje, el 80% de la gente ha comprado algún producto. Hay una gran demanda de estos productos para los hogares que hacen reformas regulares en este país. Como sabéis, Emiratos tiene unas condiciones climatológicas muy particulares. Además de las altas temperaturas, pues bueno, hay una arena en suspensión y un polvo que deteriora mucho las construcciones, ¿no? Entonces hay constantemente reformas en las viviendas o en construcciones y eso da que, bueno, pues haya un alto consumo de ferretería y bricolaje en este sentido. Por otra parte, el jeque de Dubái tiene un dicho sobre el sector de la construcción, ¿no? Que es construimos que luego ya vendrán. Por lo que el mercado de la construcción, viviendas, oficinas, etcétera, es un mercado que sigue creciendo y con la filosofía de crecer en ese aspecto y ya traeremos a la gente, ¿no? Muy bien. Hablando del sector del equipamiento y de baño, Emiratos ofrece grandes oportunidades. Como bien ha dicho Manolo, en datos generales es un sector que ha ido creciendo exponencialmente. Es altamente competitivo. Obviamente son mercados que ya están explorados por empresas de este sector. Como podéis ver en la presentación, pues Teka, Grohe, Hans Grohe, Roca son empresas que llevan aquí muchísimos años, con grandes estructuras humanas, comerciales y músculo financiero para realizar su labor comercial. Si tuviese que destacar una de estas empresas del sector, diría que Teka, por volumen de negocio, es la número 1, seguida de otras empresas que pues, destacamos aquí en la presentación. También una gran competencia de productos provenientes de Asia, así como una competencia local. En los recientes años ha habido empresas que se han creado, como Rack Ceramics, por ejemplo, que fabrican producto local de todo tipo de calidades y que están haciendo que el mercado sea aún más competitivo de lo que es hoy en día. Hemos destacado 5 distribuidores principales según el perfil de vuestras empresas. Como podéis ver, ahí están destacados: Alshaya, United Supply, Sara, Bagno Design, Casa Milano. Son los 5 distribuidores más activos en la zona que conocemos y creemos que son los más cualificados para trabajar. Un aspecto que vamos a hablar más en detalle a continuación. Vamos a hablar más de los distribuidores, cómo trabajar con ellos y qué perfil suelen tener. Resumir que el equipamiento de baño es un sector con alto potencial, que el crecimiento en la construcción sigue ahí y que la filosofía del jeque de Dubái se suele llevar adelante, ¿no? Así que, bueno, un sector interesante. Por otro lado, el sector de la limpieza y la higiene, de nuevo, es un sector en crecimiento. Obviamente, debido a la situación COVID, pues está creciendo y se estima que en el 2021, es decir, este año, pues el valor sectorial sea más de 700 millones de dólares anuales. Hay empresas locales que están produciendo también localmente, como esta empresa que podéis ver, Fine Hygienic Holding. Si queréis podéis verlo más adelante, únicamente con este nombre en internet podréis tener más acceso a saber quiénes son y qué están haciendo. Y bueno, esto indica que obviamente se está consumiendo este sector y que hay oportunidades interesantes y en crecimiento, y por eso empresas locales pues están invirtiendo en estructuras en ese sentido. De nuevo, se espera que este sector tenga un crecimiento anual. El gasto medio por usuario es de alrededor, como podéis ver, de $250 anuales por persona. Y de nuevo, otra filosofía del jeque de Dubái es conseguir que Emiratos, Dubái, sea uno de los países y gentes más limpias del mundo, ¿no? Hablando sobre materiales de construcción, obviamente el sector de la construcción es un sector
que siempre está, bueno, pues en fases de extremado crecimiento y con mucha volatilidad, pero eso es un motor de la economía, ¿no? Todo el mundo sabe que Dubái hace 20 años prácticamente pues había muy pocos edificios y hoy en día donde mires hay nuevos edificios, nuevas construcciones, al margen de las crisis, ¿no? Sí es verdad que en el 2007, 2008 Dubái en construcción pues tuvo una crisis importante, pero en los siguientes años se recuperó y no más que venir a Dubái y ver todo lo que se está construyendo, la cantidad de grúas que están operando. Como se puede ver en datos, en este sector hubo más de 25 billones de dólares contratados o adjudicados en ese año, con 14 billones en edificios, 50 billones en infraestructuras y 6 billones en proyectos de energía. Hemos destacado 5 proyectos que se van a adjudicar el año que viene, de diferentes sectores, como podéis ver en la lista. Cada proyecto son megaproyectos de billones de dólares, por lo que efectivamente existen proyectos de muy gran tamaño, como los que están en esta lista, pero también obviamente proyectos de pequeño y menor tamaño que quizás puedan ser más del interés de las empresas que están asistiendo a este webinar. Consideraciones importantes sobre este sector es que, como sabéis, Dubai Expo 2020 es un proyecto importantísimo que obviamente se ha pospuesto y se va a realizar y ya está confirmado en octubre de este año. Ha supuesto una cantidad de proyectos de construcción importantísimo, no únicamente lo que es el proyecto de Dubai Expo, sino todos los complejos residenciales, oficinas y estructuras alrededor de este proyecto. Y bueno, está confirmado que se va a realizar y el gobierno está altamente involucrado en que esto salga lo mejor posible para atraer a la mayor gente posible y que esta gente pues invierta en proyectos, en residencias y esto haga que el sector de la construcción en sí, la economía, pues esté en mejor posición en los siguientes años. De nuevo, a pesar del bajo precio del petróleo, multitud de proyectos están todavía en fase de diseño, por lo tanto se adjudicarán en los próximos años. Emiratos Árabes Unidos sigue mejorando las relaciones internacionales con países no únicamente de la zona, sino internacionales, por lo que está potenciando de nuevo este sector que es un motor de la economía del país. En cuanto a materiales de construcción, hay que tener muy en cuenta una feria que se realiza todos los años, se llama Big Five. Si obviamente la mayoría de las empresas ya conocéis Emiratos, conocéis esta feria, que es una de las más grandes del mundo sobre materiales de construcción, siendo un puente importantísimo para países en pleno desarrollo como África o Asia. Consideraciones, en cierto sentido, negativas que hay que tener en consideración sobre este sector es que es un mercado extremadamente competitivo, en muchos productos saturado, existe el factor China, precio China y, de nuevo, la importancia de tener relaciones personales o lo que en otras palabras se puede decir como la política para cerrar contratos. Muy bien, pues hablando sobre las conclusiones, por nuestra experiencia, 13 años en el sector, ayudando a empresas, pensamos que es prácticamente imprescindible hacer una prospección del mercado y un seguimiento del mismo. Esto, como sabéis, pues requiere una inversión mínima, que puede ser desde una agenda comercial hasta un acuerdo de colaboración, etc. Por otro lado, es importante saber que la comunicación en estos países en general es en inglés, aunque la mayoría de la población es india o pakistaní, seguido de árabes y luego expatriados. Y esa comunicación con los clientes o agentes o distribuidores tiene que ser una comunicación muy directa, muy constante y con mucho seguimiento. Muchas veces parecerá que estos clientes o distribuidores están dormidos o que no hacen nada y es porque es un mercado muy competitivo con muchas empresas intentando entrar, por lo que hay que estar muy encima de la comunicación y del trabajo a realizar en la zona.
Es importante recordar que puede parecer un mercado en el que todo es de oro, ¿no? Que hay edificios muy altos, que hay mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mucho en consideración que el factor precio, la relación personal y esa política y acuerdos internos para cerrar contratos es algo indispensable. Hablando de nuevo sobre los distribuidores o agentes en Emiratos, de nuevo es importantísimo apoyar al distribuidor o al agente, no únicamente con información, sino estar constantemente detrás de ellos. Son gente que igual no sabes de ellos en un mes y un día te llaman y lo quieren todo para ayer, por lo que es muy importante tener un conocimiento, un contacto local para conseguir éxitos. Importantísimo asistir a las ferias, hemos hablado de Big Five, pero también para el sector baño y para el sector ferretería hay ferias en estos sectores. Te tienen que ver, tienes que trabajar esa relación y obviamente después hacer ese seguimiento. Las buenas noticias es que el producto español tiene muy buena percepción. En el mundo árabe, tanto la cultura como los deportes, como la historia, como nuestra forma de ser, pues encaja. Hay numerosísimos casos de éxito de empresas españolas, aun siendo un mercado extremadamente competitivo y político, pues bueno, se puede hacer negocio, hay que trabajar y entenderlo, ¿no? En cuanto a la producción doméstica, como hemos hablado de algunos sectores, pues existe. Entonces, pues hay que entender bien la competencia local, los precios, según el tipo de producto y los proyectos en los que estemos interesados, ¿no? Pues muchísimas gracias. Voy a dar paso al super equipo de Arbet para que tome las riendas de la presentación a partir de ahora. Gracias. Gracias, Jacobo. Nada, yo simplemente antes de continuar y que le deje a Paula que continúe, bueno, pues Jacobo, agradecerte tu aportación, que ahora continuaremos con las conclusiones. Y bueno, como os he dicho al principio, la idea es que pues hagamos desde la asociación y con apoyo de estructuras como la de Jacobo, que está ahí en Emiratos Árabes, pues seamos capaces de potenciar nuestras ventas en este país, ¿vale? Es decir, desde mi percepción, las grandes empresas con capacidad humana y de recursos humanos son las que están desde hace tiempo introducidas en el país, pero las pymes, las pequeñas empresas, son las que les cuesta más, ¿vale? Y como he dicho antes, pues los italianos, por su capacidad de colaborar entre ellos, pues han sido capaces de introducirse en muchos países, y desde la asociación lo que os ofrecemos es esa posibilidad de colaborar con una estructura como es la de Jacobo allí, con unos costes más reducidos. No hace falta que tengamos, como las multinacionales, una inversión potente en el país. Podemos, bueno, entre comillas, aprovecharnos de esto que antes no existía. Hace 10, 15 años no existía la figura de Jacobo, no había españoles expatriados allí. Por lo menos yo lo desconozco, eran las empresas las que tenían que hacer todos sus recursos. Y ahora la tenemos, entonces, bueno, pues a partir de ahí, Jacobo lo ha explicado muy bien. Lo estamos haciendo en el resto de países, es decir, primero una prospección de mercado, hay que analizar posibilidades, luego una agenda, y a partir de ahí, desde la asociación, con Jacobo y con otros delegados, lo que ofrecemos es la posibilidad de tener a alguien en destino que haga un trabajo constante para acceder y consolidar el mercado, ¿vale? Es un poco lo que pero bueno, existen más cosas, es decir, búsqueda de agentes, apoyo en ferias, en fin, un listado de importadores, en fin, lo que queráis, es decir, y para ello lo que os ofrecemos, siempre lo ofrecemos, es reuniones individuales. Si alguna empresa tiene interés en pues conocer más su producto, ver qué otras posibilidades tiene, nos lo decís, tanto atáis a Sergio, a Paula o a mí, quien queráis, de los sectores, para pues tener esas reuniones y abordarlas, es decir, sin ningún compromiso. Es decir, esto, como sabéis, desde la asociación lo que queremos es apoyaros. Y yo dejo de hablar y le paso el turno a Paula que comente. Muchas gracias, Manolo. Bueno, vamos a pasar ahora mismo al turno de preguntas, ¿vale? Antes de pasar, vamos a haceros un par de preguntas, valga la redundancia. Vamos a lanzar la votación, ¿vale? Tenemos una cuestión para vosotros. A ver,
¿En qué formas de acceso estarías interesado para prospectar el mercado de Emiratos Árabes Unidos? Vamos a dejar un tiempo para que todo el mundo conteste. Vamos a dejar un poquito más de tiempo. Cinco segundos más. Muy bien, compartimos resultados. Vale, vemos que la forma de acceso por la que más os interesáis es por importador, ¿vale? Y ahora vamos a lanzar la última cuestión, ¿vale? Respecto a SeaCommerce, nuestro servicio de acceso, implantación y consolidación al mercado exterior. ¿Te interesaría abordar el mercado de Emiratos Árabes de una manera conjunta y colaborativa a través de una delegación permanente, programa SeaCommerce? Dejamos un tiempo. Un poquito más. Vale, finalizamos votación, compartimos los resultados y bueno, pues vemos que la mayoría estáis interesados en este programa SeaCommerce, en nuestros planes de internacionalización para empresas. Por tanto, seguramente lo que haremos será ponernos en contacto con vosotros para ver cómo podemos abordarlo. Y bueno, vamos a pasar al turno de preguntas. Ya tenemos una cuestión. Recordaros lo que os he comentado al principio, que tenéis tres opciones. O hacer vuestra pregunta por el chat, o la opción de levantar la mano para que os abramos el micrófono y podáis hablar vosotros mismos haciendo la pregunta. Y luego la opción de preguntas y respuestas, que aquí ya tenemos una cuestión. Vale, la leo. La empresa de Jacobo ya cuenta con experiencia previa en la introducción de empresas productoras de productos químicos de limpieza profesional. Jacobo, pregunta para ti. Hola, muchas gracias por la pregunta, José. Concretamente, en productos químicos de limpieza profesional, no. Sí podemos decirte que en el sector de la limpieza, entre comillas, nosotros en su día ayudamos a una empresa de lavandería, se llama Presto, una franquicia bastante importante en España, y los introdujimos en Qatar. Sé que no es el mismo sector, lo vuestro es muy concreto, pero bueno, en el fondo, en estos países están en desarrollo, la figura de tener un distribuidor local, un agente local, un trader local es lo más importante, y lo más importante es encontrar el que sea cualificado, ¿no? El de confianza. Entonces, nuestra labor en la identificación de ese importador o distribuidor o agente local que os pueda introducir el producto en el país, en los proyectos de vuestro interés. Sí que tenemos mucha experiencia, no en concreto en el sector, pero en muchos otros, y básicamente extrapolamos esa misma estrategia en vuestro sector y así funcionaría. Muy bien, gracias. Vale, pasamos con otra pregunta. Michael dice, mi experiencia es que los decisores no visitan las ferias, que el acceso a ellos es de forma directa. Nosotros dejamos de participar en la Big 5 hace unos 10 años. ¿Crees que ha cambiado? Muy bien. No veo la pregunta en el chat, pero bueno, la tengo memorizada. Vamos a ver, la Big Five es una feria gigantesca, como todos sabéis. No es fácil encontrar o que los decision makers vayan a tu stand o quedar con ellos, ¿no? O que te escuchen. Esas son todas las labores que nosotros encargamos, ¿no? Que precisamente ese network de contactos cualificados de vuestro interés en la zona, pues os hagan caso, ¿no? Os visiten, os escuchen y además de eso, ayudaros en el proceso de negociación y de cerrar contratos en general. Perfecto, Jacobo. Tenemos otra cuestión. Si no tienes acceso al chat, mira a ver si lo tienes. Lo veo, ya lo veo. Es larga. Vale, vamos allá. Al margen del COVID, parece una zona muy inestable por los datos que se han presentado. De un año a otro hay un descenso muy acusado. Año 2018, un porcentaje del 27% respecto al año anterior de bajada. ¿A qué se deben esas caídas tan acusadas? Eso no nos da mucha confianza, sobre todo sabiendo que es un mercado a largo plazo, que después de estar 2 o 3 años prospectando el mercado pueda bajar tanto sin motivo aparente.
Pues muchísimas gracias por la pregunta, Lourdes. En la volatilidad están las oportunidades también, ¿no? También habría que verlo desde ese punto de vista. Efectivamente, es un mercado muy volátil en todos los sectores, pero es un mercado que en rasgos generales, sigue creciendo. Efectivamente, esa duda de si es un mercado a largo plazo, por qué voy a invertir, si los resultados no están claros, pues bueno, es una duda que siempre está ahí, hay que ser conscientes de ello, pero por eso estamos nosotros localmente, para aclarar esa duda lo máximo posible, para trabajar lo más efectivamente posible en la zona e intentar los resultados lo más rápidamente posible, lo más económicamente posible, y en ese sentido te puedo responder la pregunta. Gracias. Continuamos, tenemos 2 preguntas más. Lourdes nos dice gracias, gracias a ti. Gonzalo, ¿tienes constancia de si el sector de detallado y limpieza de automóviles es potente en Emiratos? Muy bien. Sector de detallado y limpieza de automóviles potente en Emiratos. Vamos a ver. ¿En qué sentido? ¿Podría ser un poco más específico en detallado y limpieza, por favor, Gonzalo? Vale, que nos diga ahora algo más específico. Pasamos a otra cuestión. Alfonso nos pregunta, en muchos casos el interlocutor en la empresa de Emiratos Árabes es de India. ¿Cómo recomendarías tratar con ellos? Efectivamente, Alfonso. Como hemos dicho en la presentación, más del 50% de la población en Emiratos Árabes Unidos es procedente de la India. Obviamente es una cultura diferente, es un trato diferente, por lo que es recomendable, pues bueno, consultar a una persona que esté en el mercado y tenga experiencia para que os diga cómo trabajar con este tipo de cultura, ¿no? En rasgos generales diría que es una cultura que nunca dice que no, pero si uno la conoce, ese no ya sabes qué tipo de no es, si es un sí, un no, un quizás, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo más importante, sobre todo en la cultura india, ¿no? Por respeto o por simplemente cultura, nunca dicen que no. Pero, como he dicho, si tenéis acceso a un consultor o a alguien que os pueda recomendar, os pueda dirigir un poquito más sobre las negociaciones o cómo tratar con este tipo de culturas, contar conmigo, por favor, y obviamente estaremos encantados de ayudar. Vale, referente a la pregunta de Gonzalo, a la anterior, dice que se refiere al uso de químicos para limpieza de llantas, carrocerías e interiores. Efectivamente, el sector de la limpieza de automóviles en Emiratos Árabes Unidos es muy grande. Partiendo de la base de que las condiciones climatológicas, como hemos dicho antes, pues hay mucho polvo en suspensión, mucha arena, se ensucian mucho los coches, por lo que están constantemente los servicios de limpieza, los sitios de limpieza de coches limpiando vehículos. El ticket medio de limpieza de un lavado por dentro y por fuera de un vehículo es alrededor de los 15 euros en esta zona. Y están normalmente situados en gasolineras y efectivamente utilizan productos químicos para la limpieza. Detalladamente no sé qué tipo de productos químicos utilizan ni a qué precios, pero obviamente es un servicio que podríamos realizar y aclarar para vosotros. Vale, vamos allá, tenemos más cuestiones. José nos pregunta, ¿sabes si a los países del entorno, Oman, Qatar, Kuwait, etcétera, les ha ido igual de mal, mejor o peor que a Emiratos sobre esta crisis? ¿Esos países suelen estar muy afectados en función de cómo le van las cosas a Emiratos? Muy bien, muy buena pregunta. Pues si destacamos, por ejemplo, Qatar, como sabéis, es el segundo exportador de gas del mundo, por lo que tiene una economía bastante controlada y bastante sana. Su población no llega al 1.000.000 de habitantes y tiene unos ingresos provenientes del gas gigantescos, por lo que su economía, haya crisis global o no global, la verdad es que no se ve afectada prácticamente en ningún momento. Tienen esa suerte, ¿no? Países como Oman y Kuwait, pues bueno, Kuwait también tiene petróleo, porque por lo tanto tiene una economía bastante sana, al margen de que ha tenido diferentes crisis. Y Oman es un país también que tiene petróleo y tiene una economía que en los últimos 20 años prácticamente es positiva, pero de una manera mucho más estable, por ejemplo, que Emiratos Árabes Unidos. Vale. Perdona. Sí. No, ¿quieres continuar? Yo creo no. Vale, pues continuamos. José también nos pregunta, ¿es viable, posible, habitual o incluso recomendable contar con más de un único importador en Emiratos?
Buenísima pregunta, José. Yo siempre lo digo, con las empresas que trabajamos en la zona, no te cases con nadie, porque es que no se van a casar contigo. Es la escultura. Ellos te van a pedir siempre contrato de exclusividad y luego cuando te pidan contrato de exclusividad, luego lo más seguro, o en el mayor de los casos, por lo menos tu experiencia, es que también intenten vender otros productos de tu sector sin que tú lo sepas. Mercado Vale, altamente continuamos. oportunista. Continuamos con Víctor. En mi última visita, a finales de 2019, me comentaron que casi 1 millón de personas habían abandonado Emiratos y que había muchos hoteles vacíos y una crisis importante. ¿Cuál es la situación actual? Sí, efectivamente, ese dato es correcto, pero también habría que añadir el dato en finales de 2020 y 2021, la entrada de gente que ha venido no únicamente a visitar como turistas Dubái, sino a establecerse, a abrir una empresa, a hacer negocio en Dubái, es muy grande. No tengo el número exacto, pero te podría decir que es bastante mayor de la gente que se ha ido. Podemos buscar ese dato y compartirlo contigo más adelante, José. Vale. Vamos con otra pregunta. Francisco, ¿las operaciones de venta son de pago anticipado normalmente o es más habitual la carta de crédito? Vamos a ver, hay de todo. Hay de todo. Normalmente recomendamos que se haga a través de crédito o condiciones de pago por plazos, ¿no? Un 30, luego un 70, luego un 30. Hay de todo. Eso depende de la empresa con la que se trate. No recomendamos nunca que se haga por adelantado, obviamente, pero hay de todo. Es caso por caso, la verdad. Vale, una pregunta más. ¿Podrías decirme si hay fabricantes de productos químicos de limpieza y en qué Emirato están establecidos los que más haya? Eso, Alfonso, muchas gracias por la pregunta. Tenemos que mirarlo y, bueno, darte una respuesta, ¿no? Ahora mismo, pues, la verdad es que tendría que hacer un listado y darte algo actualizado de lo que pides. Muy bien, no hay problema. José nos hace otra pregunta. Queda claro que este país es altamente sensible a la variable precio. ¿Son igual de sensibles a la calidad o a la novedad? ¿Saben valorarlo? Muy buena pregunta. Bueno, obviamente eso depende del cliente, ¿no? Hay clientes que van únicamente a precio y que quieren algo barato y son oportunistas seguramente, y hay otros clientes que buscan más calidad. Como sabéis, en Dubái pues está el hotel de 7 estrellas, está Burj Khalifa, que es la torre que podéis ver en el fondo de mi pantalla, y es, obviamente todos esos proyectos son de productos de la máxima calidad, ¿no? Hay de todo, sinceramente. Muy bien, de momento no tenemos más preguntas. Vale, sí, tenemos una más. Lourdes nos pregunta, has comentado sobre los proyectos previstos en obra pública o grandes obras, pero ¿tienes información acerca de la perspectiva de construcción de hoteles? Sí. Personalmente trabajé 4 años para dos de las unidades de inteligencia de proyectos en la zona, por lo que, además de tener buena memoria, tengo acceso a datos sobre el mercado de los proyectos de hoteles, tanto histórico como a futuro, y esa información sí la podríamos elaborar y compartir. Actualmente en Emiratos hay más de 250 hoteles 5 estrellas. Creo en los últimos datos, si no me equivoco, había más de 100 hoteles en construcción de 5 estrellas, que es normalmente el hotel más común en la zona. Pero de nuevo, estos datos podríamos revisarlos y compartirlos una vez obviamente actualizados y revisados. Muy bien, tenemos una cuestión más. Jacobo, has comentado que alrededor de un 20% de las mercancías que entran en Emiratos Árabes se reexportan no solamente a países cercanos, sino que también a África o Asia. ¿Tienes constancia de que esto siga siendo así y se aplica a materiales de construcción o los sectores de limpieza, ferretería y baño? Prácticamente a cualquier sector, y esto sigue siendo así, de hecho, más grande. Si no me equivoco, yo creo que ahora estamos alrededor del 30%. El puerto de Dubái, como sabéis, el puerto de Jebel Ali, que se llama, es de los puertos de exportación más grandes del mundo. Es una de las terminales más y mejores equipadas del mundo y es un hub con todo África y Oriente en cuanto a cualquier tipo de material y demás. Precisamente estamos trabajando antes de ayer, firmamos un acuerdo con un trader y vamos a mandar, por ejemplo, materiales a Israel desde Dubái.
y de hecho, específicamente son bombillas. Estas bombillas son de Philips. Y desde aquí hemos conseguido hacer una operación que desde Dubái hasta Israel, por ejemplo. Y precisamente revisando esta información antes de hacer la presentación, la información que nos da Dubai Customs es que más del 30 o alrededor del 30% de toda la mercancía que llega al puerto de Jebel Ali se reexporta a países como África o continentes como África o Asia. Muy bien, tenemos una pregunta más. José, desde que en la empresa de Jacobo comienzan un proyecto de comercialización hasta que se consiguen pedidos estables y recurrentes, ¿cuánto tiempo puede pasar? Sé que no es fácil, pero igual disponéis de estadísticas al respecto de vuestra actividad. Pregunta súper interesante. Ojalá te pudiese dar una respuesta concreta sobre el tiempo. Lo que te puedo decir es que nosotros siempre trabajamos lo más efectivamente, lo más rápidamente posible. Todo depende mucho de la situación del sector, de tu producto, de tu precio, de los clientes. Si llevamos 13 años, afortunadamente, en la zona y haciendo negocios, porque conocemos el mercado y la forma de trabajar. Así que lo que te podemos decir es que lo intentaremos lo más efectivamente y rápidamente posible, como he dicho. Muy bien, muchas gracias, Jacobo. Tenemos una pregunta más. El problema del incremento de las materias primas y de contenedores está subiendo el coste de importación los productos de China en muchos países. ¿Ocurre lo mismo en Emiratos? Es correcto, efectivamente, que está subiendo el coste de las materias primas y del transporte. Si ocurre lo mismo en Emiratos, me gustaría darte una respuesta, perdón, detallada y en números, así que me voy a apuntar esta pregunta, Manolo, y me gustaría responderte con información actual. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, tenemos una pregunta más. ¿A partir de qué momento en el desarrollo del proyecto consideráis que es necesario que el fabricante viaje y visite con vosotros al importador? ¿Qué proyecto? Si lleváis a cabo el tema de contar contigo a través de la asociación, la delegación, supongo. Vamos a ver, yo creo que lo primordial es primeramente hacer un análisis del mercado, ¿no? Una prospección inicial y a partir de ahí ver, pues, en base a vuestro producto y la situación del mercado, pues tomar más medidas, ¿no? Si realizar una agenda, un viaje o únicamente por el momento contactar al importador y tener más feedback sobre ellos y demás. Sinceramente, depende mucho de vuestro producto y del feedback que nos pueda dar el mercado o los importadores. Yo creo que eso nos dará las indicaciones para saber cuándo es necesario un viaje u otras acciones. Muy bien, perfecto, Jacobo. De momento no tenemos más cuestiones. Vamos a ir, yo creo que enseguida vamos a ir terminando. Mientras hablo, a ver si hay alguna pregunta más. Si Manolo quiere aportar algo o decir algo, no sé si ahora querrá decir algo. Bueno, no, Sí. yo lo que tenía que comentar es decir, me gusta que haya muchas preguntas, eso es bueno, que haya interés en el mercado, yo creo que es muy positivo y bueno, me remito a lo que comentaba antes, estamos a disposición de nuestras empresas para todo aquello que queréis que os ayudemos, tanto Jacobo como nosotros. Creo que Jacobo es una persona que conoce muy bien el mercado, está claro que no puede conocer en profundidad cada producto, eso sería imposible, ¿no? Pero yo creo que nos ha demostrado su capacidad para conocer y aportar ideas. Y nada, yo lo que he comentado, estamos a vuestra disposición. Si queréis hacer reuniones individuales con Jacobo, plantearnos, en fin, lo que queráis, como siempre. Y yo creo... Muy bien. Muchas gracias, Manolo. Bueno, no hay ninguna cuestión más. La verdad es que ha estado muy bien el webinar, muy dinámico. Y bueno, repetiros que vamos a enviaros la grabación junto a un informe detallado con un análisis de la evolución de los sectores al que pertenecéis cada una de las empresas que estáis inscritas. Y bueno, si Jacobo quieres aportar algo más, por mi parte, simplemente daros las gracias a Manolo, a ti y a Fernando Tejerina, responsable de informática, que siempre es el soporte técnico en todos los webinars. Y bueno, por mi parte ya no hay más preguntas, así que finalizamos. Si Jacobo quieres aportar algo. Bueno, lo que quiero aportar es, de nuevo, mis ganas de poder aportar más a la asociación, a las empresas que conforman la asociación.
y la transparencia, ¿no?, que siempre transmitimos a todas las empresas que están interesadas en el sector y en el mercado. El mercado es como es. Las calificaciones, por favor, hacernoslas llegar. Cuanto más claro esté todo, mejor. Así conocemos mejor el camino para poder llegar al éxito. Y de nuevo, pues agradecer muchísimo vuestro tiempo y mi plena disponibilidad para ayudaros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar y bueno, damos por finalizado el seminario web. Gracias, hasta luego. Gracias.